¿Alguna vez te han dicho que eres frío solo porque dejaste de reaccionar igual que antes? ¿Has sentido culpa por no sentir tanto? ¿Te has mirado al espejo y pensado, ¿en qué momento me volví así, tan distante, tan callado? Y si no te volviste frío, sino sabio, Nos enseñaron que sentirlo todo es sinónimo de estar vivo, que quien llora ama, que quien se entrega sin reservas tiene un corazón puro y que quien guarda silencio o no se desborda está roto por dentro. Pero nadie nos contó lo que pasa cuando sentir tanto se convierte en una forma de morir lento. Hay una etapa en la vida en la que uno deja de reaccionar, no porque haya dejado de sentir, sino porque ya no quiere desangrarse por cada cosa que no puede controlar. Y es ahí cuando te llaman distante, cuando alguien te dice, ya no eres el mismo, cuando empiezan a mirarte con la incomodidad de quien no soporta verte en paz. La verdad es que no naciste frío, te fuiste enfriando a golpes, te fuiste apagando para no arder con cada decepción, con cada promesa que no se cumplió, con cada conversación donde diste más de lo que recibiste, y el mundo no lo entiende, porque la sociedad glorifica al que se desvive por los demás, pero castiga al que se cuida. Vivimos en una cultura que te hace sentir culpable por no sufrir, por no reaccionar, por no entregarte más, como si amar también significara dejar que te drenen hasta el alma. Ser frío es un mecanismo que tu inconsciente activa cuando el cuerpo emocional ya no aguanta más. No es un defecto, es un sistema de defensa. El alma también tiene su sistema inmunológico, y cuando detecta toxicidad, lo primero que hace es cerrarse para sobrevivir. El problema es que cuando uno empieza a sanar, no se ve bonito. No hay flores ni abrazos. Hay distancia, introspección y una sensación incómoda de vacío que no es tristeza. Es desintoxicación emocional. Lo que los demás llaman frialdad es la calma de alguien que ya no quiere seguir reaccionando ante lo mismo. Es el silencio del que ya entendió que no puede cambiar a nadie, y que amar no siempre significa intervenir. A veces amar es no volver. Lo que pasa es que esa calma no encaja en un mundo que se alimenta del drama. Cuando te vuelves tranquilo, pareces sospechoso. Cuando no discutes, pareces distante. Cuando no pides explicaciones, te llaman egoísta. Y todo porque decidiste cuidar tu energía como si fuera sagrada. Y lo es. Carl Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Tal vez eso fue lo que hiciste. Convertiste tu dolor en lucidez, tu distancia en discernimiento y tu aparente frialdad en una forma más madura de amar. Porque cuando uno se vuelve consciente, descubre que el amor sin límites no es bondad, es autodestrucción. Y que la empatía sin dirección no es virtud, es una fuga de energía. El corazón frío no nace del desamor, sino del exceso de entrega. Y tarde o temprano todos llegamos a ese punto en el que aprendemos que cuidar de uno mismo también es una forma de amar a los demás. Porque solo cuando te cuidas, puedes estar presente sin cargar el peso del mundo. Y cuando el alma sangra por exceso de amor, el cuerpo aprende a cerrar las heridas con distancia. Imagina esto, estás sentado frente a alguien que amas, esa persona que durante mucho tiempo fue tu refugio. Hablas, explicas, te abres, das razones, das calma, das amor, das más de lo que tienes. Y mientras hablas notas algo en sus ojos, una mezcla de indiferencia y cansancio que corta más que cualquier palabra. Sientes que el aire se vuelve pesado, como si tu presencia sobrara en un lugar que un día fue tu casa. Y entonces pasa algo sutil,
pero devastador. Te das cuenta de que estás hablando solo. En ese instante, algo dentro de ti se quiebra, no por lo que el otro hizo, sino porque entiendes que el amor, cuando solo uno lo sostiene, se convierte en una forma elegante de tortura. Esa escena no se olvida, queda grabada en el cuerpo, en el pecho, en la garganta, y de ahí nace tu distancia, de ahí nace esa aparente frialdad que otros no entienden, porque cuando uno ha sangrado por dentro, aprende que no puede dar sin medida, que no puede sostener vínculos que solo existen si los empujas. A veces la gente te juzga por cerrarte, por volverte más selectivo, por no responder con la misma intensidad de antes, pero no entienden que cada vez que diste demasiado, una parte de ti murió, y no fue por falta de amor, sino por falta de reciprocidad. El alma también se cansa de intentar salvar a quien no quiere ser salvado, de demostrar valor a quien no ve el tuyo, de insistir en relaciones donde el afecto es una moneda de intercambio. Y cuando llega ese cansancio, el silencio no es una elección, es una consecuencia. Visualízate ahora caminando por la calle, sin prisa, sin auriculares, sin distracciones. Solo tú, tu respiración y esa voz interna que durante años callaste por miedo a perder a alguien. Esa voz que hoy ya no quiere gritar, solo decirte una verdad sencilla. Ya no necesitas tanto ruido para sentirte vivo. Eso es madurez emocional, entender que no necesitas estar siempre disponible, que no debes explicar cada silencio, que no estás obligado a reaccionar para ser amado. Y lo curioso es que mientras más te curas, menos te entienden, porque sanar no se ve bonito desde afuera. Desde afuera, sanar parece indiferencia, parece que te alejaste, pero desde adentro, sanar se siente como volver a respirar después de haber estado años debajo del agua. Esa calma que otros llaman frialdad es, en realidad, tu cuerpo aprendiendo a no entrar en modo guerra cada vez que algo duele, tu mente dejando de correr detrás de lo que no la elige, tu alma comprendiendo que la paz no se negocia ni se mendiga. A veces la transformación más profunda no viene con lágrimas, viene con quietud, esa quietud que incomoda porque no busca aprobación, y es ahí cuando algunos te dicen, ya no eres el mismo, y tienen razón, no lo eres, porque ya no estás dispuesto a morir un poco cada vez que alguien no sabe qué hacer contigo. El corazón se endurece, sí, pero no como piedra, sino como tierra fértil después de la tormenta, firme, lista para florecer, pero no para ser pisada otra vez. Carl Jung decía que el proceso de individuación, ese viaje hacia tu propio centro, te obliga a romper con las versiones de ti que solo existían para complacer. Y es cierto, darlo todo no te hace noble si lo das desde el miedo a no ser suficiente. El sacrificio no siempre es amor, a veces es autoabandono maquillado de lealtad. Y cuando despiertas, entiendes que la distancia no siempre es pérdida, a veces es el espacio que la paz necesita para entrar. Hay una culpa que nadie te explica, la culpa de alejarte sin odiar, de desaparecer sin hacer ruido, de no responder un mensaje porque sabes que, si lo haces, volverás a perderte. Esa culpa no es normal, no viene del ego, viene del condicionamiento. Durante años te enseñaron que amar es quedarse, que quien se va no supo luchar, que el silencio es falta de amor. Pero lo que nadie te dijo es que hay amores que solo sobreviven mientras tú te anulas, y entonces aprendes que alejarte no siempre es huir, a veces es la forma más silenciosa de respeto propio. La retirada no siempre es cobardía, a veces es una manera digna de decir, no quiero seguir siendo la versión que inventé para no perderte. Recuerdo una época en la que yo también me quedaba, aunque algo dentro de mí gritara que ya no tenía sentido, me quedaba. Por miedo, por costumbre, por esa necesidad infantil de no decepcionar a nadie. Era como vivir con una soga emocional en el cuello, pero sonriendo para que nadie se diera cuenta. Hasta que un día pasó algo tan simple que lo cambió todo.
No fue una pelea, ni una traición. Fue una frase casual, de esas que parecen inofensivas pero te parten en dos. Ya no eres tan atento como antes. Y ahí entendí algo. No querían mi paz, querían mi energía. Querían mi presencia, mi constante entrega, mi disponibilidad emocional. No me estaban reclamando distancia, me estaban reclamando libertad. Esa noche no dormí, no porque me doliera la frase, sino porque por primera vez no sentí ganas de explicarme. Solo sentí un alivio extraño, como si el alma hubiera decidido soltar antes que la mente. Desde entonces entendí que no todo alejamiento es ruptura. A veces, alejarse es sanación. No te vas del otro, te vas del papel que te imponía. No te vas del amor, te vas del desgaste. No te vas por egoísmo, te vas por lucidez. Visualízalo así. Una persona camina descalza sobre vidrios rotos. Cada paso duele, pero insiste, porque le dijeron que el amor requiere sacrificio. Y cuando por fin se detiene y sale del camino, desde afuera la llaman cobarde. Pero solo quien sangró los pies sabe el valor de detenerse. Así funciona el desapego. Desde fuera parece frialdad, desde dentro es supervivencia. Esa culpa que sientes no es tuya. Es el eco de una sociedad que idolatra el sacrificio emocional, que te enseña a cargar lo que no te corresponde y luego te llama egoísta cuando dejas el peso en el suelo. A veces el mayor acto de amor que puedes tener con alguien es no permitirle seguir haciéndote daño, porque el perdón no siempre significa volver. A veces perdonar es decir, ya entendí, y por eso no repito. Y aquí viene la parte más dura. Esa culpa, esa voz que dice, quizás exageré, quizás pude haber hecho más, es la voz de tu antiguo yo intentando convencerte de volver al lugar donde sufría, solo porque allí era comprendido. La mente ama lo familiar, incluso cuando duele, y sanar es atreverse a entrar en lo desconocido. Carl Jung decía que uno no se convierte en iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y eso es lo que haces cuando te alejas. Haces consciente la oscuridad que habías tolerado por demasiado tiempo. Ya no estás huyendo del otro, estás saliendo de la versión de ti que necesitaba complacer para sentirse amado. Por eso te duele tanto alejarte, porque en el fondo no extrañas a la persona, extrañas a la versión tuya que se sentía necesaria. Y hay algo más. Cuando te retiras del caos, la gente que se beneficiaba de tu desorden emocional te llamará frío, no porque dejaste de amar, sino porque ya no pueden controlar tu temperatura. No entienden que tu silencio no es desprecio, es respeto. No comprenden que tu distancia no es indiferencia, es autocuidado. Y aunque duela, es mejor que lo malinterpreten a que te pierdas intentando explicarlo. La culpa, cuando la observas de cerca, no es más que miedo disfrazado de moral, el miedo a ser juzgado, el miedo a que piensen mal de ti, el miedo a que la soledad te trague. Pero la soledad no traga, limpia. Y cuando terminas de limpiarte de todo lo que te ensució la mente, descubres algo revelador, que nunca fuiste frío, solo fuiste alguien que decidió dejar de sangrar por heridas que no causó. Cierra los ojos un momento. Imagina que estás en una habitación llena de gente. Todos hablan, opinan, piden, exigen. Cada voz tira de ti hacia un lado distinto. Tu mente se llena de ruido y de pronto decides quedarte en silencio. Solo observas. Nadie entiende qué haces. Algunos se alejan, pero tú respiras y en ese instante, entre el ruido y el vacío, descubres algo. El silencio no era soledad, era espacio. Ese es el momento exacto donde nace tu nueva identidad, la que no busca ser comprendida, sino estar en paz.
No te sientas culpable por elegirte. Quien te ama de verdad no necesita verte roto para reconocerte. Dicen que el silencio duele, pero eso depende de quién lo use y por qué. Porque hay silencios que son castigos y otros que son declaraciones de libertad. Antes respondías a todo, cada crítica, cada insinuación, cada comentario malintencionado. Creías que si explicabas bien tus razones te entenderían, que si mostrabas tus heridas te cuidarían. Pero con el tiempo entendiste algo brutal. La mayoría no escucha para comprender, escucha para juzgar. Entonces empezaste a callar, no por orgullo, sino por inteligencia, porque comprendiste que tu energía no merece gastarse en explicaciones que ya fueron decididas de antemano. Y ese momento, el instante exacto en que decides no responder, es cuando dejas de ser reactivo y te conviertes en soberano. Lo llaman frialdad, pero en realidad es enfoque. Lo llaman distancia, pero es discernimiento. Y lo llaman egoísmo, porque ya no estás disponible para su caos. Hay una calma que incomoda, una serenidad que hiere más que cualquier grito, porque tu silencio pone en evidencia el ruido de los demás. Vivimos en una era donde el valor se mide por la exposición, donde todo se graba, se comparte, se comenta, y tú que aprendiste a no reaccionar, pareces un error del sistema, pero en realidad eres la actualización que el sistema no puede leer. El silencio, cuando nace de la conciencia, es una forma de poder puro, no porque domina, sino porque desactiva la manipulación, el chantaje emocional, el juego del control, desactiva todo aquello que necesita de tu energía para existir, y eso desconcierta a muchos, porque cuando dejas de defenderte, el otro pierde su arma. Cuando no explicas, el ataque se desvanece. Cuando no reaccionas, el drama muere. Ese tipo de silencio no es indiferencia, es dominio interno. No busca tener la razón, busca tener paz. Imagina esta escena: una habitación llena de personas discutiendo. Todos gritan, todos opinan, todos quieren tener razón. Y tú, sentado en una esquina, solo observas, tus manos quietas, tu respiración lenta, tu mirada firme. El caos ruge alrededor, pero tú no te mueves. Y entonces, sin decir una sola palabra, todo se detiene. No porque hayas ganado, sino porque no entraste al juego. Ese momento, ese instante en el que tu presencia impone más que cualquier argumento, es cuando el silencio se vuelve escudo. No necesitas gritar para ser escuchado. Tu calma grita por ti. Hay silencios que hablan más que 1000 discursos. El silencio del que perdona sin decirlo, el del que entiende sin corregir, el del que se va sin hacer ruido, pero con la frente en alto. Ese silencio tiene un peso, un magnetismo que no se finge, porque quien domina su reacción, domina su energía, y quien domina su energía, ya no pertenece al ruido del mundo. Nietzsche decía que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, y cuando tu porqué se vuelve interno, ya no necesitas defenderte ante nadie. La gente confundirá tu paz con desinterés, tu introspección con frialdad, tu silencio con arrogancia, pero tú sabrás la verdad, que aprendiste a no desperdiciar palabras donde el alma ya no es bienvenida. Hubo un tiempo en que yo también necesitaba explicar todo. Sentía que si me callaba, perdía, que el silencio era rendición. Así que hablaba, defendía mi punto, intentaba convencer, hasta que entendí que el silencio no es rendirse, es aceptar que hay batallas que no merecen soldados. Y fue ahí, en esa aparente derrota, donde encontré una nueva fuerza. Aprendí a guardar silencio no para esconderme, sino para observar, a mirar cómo los demás se desenmascaran solos cuando no les das un espejo donde reflejar su ruido. El silencio se volvió mi estrategia, mi escudo invisible, mi frontera sagrada, no porque no tenga nada que decir, sino porque ya no quiero desperdiciar mi verdad en oídos que solo buscan tener razón. El silencio no es ausencia, es espacio, el espacio donde vuelves a escucharte, donde el alma respira y el ego se disuelve.
Por eso duele tanto al principio, porque estás acostumbrado a llenarte de ruido para no escucharte pensar, pero una vez que atraviesas ese vacío, descubres algo poderoso. La quietud no te apaga, te amplifica. El hombre que domina su silencio puede dominar cualquier entorno, porque no actúa desde la urgencia, sino desde la comprensión. Y en un mundo donde todos reaccionan, quien espera se vuelve impredecible. El manipulador necesita tu drama para existir. Sin tu reacción no tiene poder. Sin tu emoción no tiene control. Por eso cuando callas no te haces pequeño, te haces inalcanzable. Tu silencio se vuelve espejo y los demás se ven reflejados en él. Algunos huyen, otros despiertan, y así sin querer te conviertes en un maestro sin discurso, en un recordatorio viviente de que el poder verdadero no necesita ruido, solo presencia. Séneca decía: el que es sabio calla no porque no tenga que decir, sino porque elige cuándo decirlo. Y ese cuándo es lo que diferencia al que reacciona del que reina sobre sí mismo. El silencio consciente es el arte de gobernarse. Es mirar el fuego y no ponerle más leña. Es ver la provocación y no necesitar responder. Es convertir la calma en autoridad, porque la verdadera frialdad no está en no sentir, sino en sentirlo todo, y aún así, elegir la paz. El poder no siempre ruge, a veces solo respira. Interpretación libre inspirada en Séneca. Y cuando aprendes a respirar en medio del ruido, te das cuenta de que no eras frío, solo eras fuego que aprendió a controlarse. Antes ardías por todo, por amor, por enojo, por deseo, por miedo. Cada emoción era un incendio, cada palabra un fósforo, y aunque desde fuera parecía pasión, por dentro era desgaste. Te quemabas intentando iluminar lo que los demás no querían ver. El problema nunca fue sentir demasiado, fue no saber dónde poner tanto fuego. Aprender a contener no es lo mismo que reprimir. Reprimir es miedo, contener es maestría. El que reprime se traga la rabia, el que contiene la transforma en dirección. La contención es el momento en que la emoción se convierte en herramienta, es el instante donde el impulso se vuelve propósito. ¿Recuerdas esas veces en las que querías gritar, romper algo, decir lo que realmente pensabas, pero elegiste quedarte quieto? Eso no fue debilidad, eso fue evolución. Tu fuego aprendió a respirar dentro del agua. Visualízalo así. Una antorcha encendida dentro de una cueva. No hay viento, no hay ruido, solo el reflejo cálido de una llama que no busca ser vista, solo existir. Eso eres ahora, no un volcán que destruye, sino un sol interno que calienta sin quemar. El mundo confunde eso con frialdad, porque no entiende la serenidad del que ya conoció el caos. Yo también fui fuego descontrolado, amaba al extremo, discutía al extremo, creía al extremo. Me consumía defendiendo causas, personas, ideas, incluso cuando nadie lo pedía, hasta que un día me di cuenta de algo tan simple que dolió. Mi energía iba siempre hacia afuera, nunca hacia adentro. Me esforzaba por ser luz para otros mientras yo vivía a oscuras, y no fue hasta que toqué fondo que comprendí que contenerme no era apagarme, era empezar a encenderme de verdad. Ahí descubrí que la rabia, la tristeza y el deseo no eran enemigos, eran combustible, solo necesitaban dirección. Dirigir el fuego es entender cuándo actuar, cuándo esperar y cuándo soltar. Es convertir el impulso en estrategia, y eso solo lo logra quien ha ardido antes, porque nadie aprende a controlar el fuego sin haberse quemado. Los impulsivos no son malos, solo son almas sin entrenamiento. Y la disciplina emocional no mata la pasión, la refina. El fuego sin control destruye. El fuego consciente crea. Es la diferencia entre un incendio y una fragua. Ambos arden igual, pero solo uno forja acero. Y ese acero eres tú después de todo lo que atravesaste. Imagina tu vida como un taller oscuro. Dentro hay una fragua encendida, el metal ardiendo, las chispas saltando. Esa fragua eres tú cada vez que canalizas tu dolor en propósito. Cada decepción se vuelve herramienta, cada pérdida materia prima.
Cada silencio una pausa antes del golpe maestro. El fuego no se fue, solo aprendió el arte de esperar el momento justo. No puedes controlar lo que sientes, pero sí puedes decidir qué hacer con lo que sientes. Y ahí nace el verdadero dominio, porque la fuerza emocional sin dirección es ruido, pero la fuerza emocional con conciencia es poder silencioso. Controlar no es reprimir, es elegir la batalla. Es guardar energía para cuando el golpe tenga sentido. Eso es lo que te hace diferente ahora. Ya no reaccionas porque sí, ya no gritas por costumbre, ya no necesitas demostrar nada. Te mueves con la calma del que ya no busca convencer, solo vivir en coherencia. Muchos confunden la intensidad con autenticidad, pero la autenticidad no necesita drama, necesita presencia. Y tú aprendiste eso, que el fuego no es una emoción, es una frecuencia. Y cuando la dominas, todo a tu alrededor se reordena. Las personas que vibraban con tu caos se alejan, las que resuenan con tu calma se acercan, y lo que antes te quemaba ahora te ilumina. Eso es evolución emocional, dejar de ser víctima del fuego para convertirte en su guardián. Nietzsche decía, el hombre superior es aquel que domina sus pasiones sin negarlas, y tú lo estás haciendo. Has aprendido que sentirlo todo no te debilita, te da mapa, dirección y propósito. Ahora tu fuego no se desborda, se concentra, y en ese punto exacto donde antes explotabas, ahora respiras. El silencio que antes era vacío, ahora es centro, y esa pausa que otros ven como indecisión, es tu poder gestándose. Cuando entiendes que no tienes que reaccionar a todo, descubres la diferencia entre calor y luz. El calor es impulso, la luz es entendimiento, y tú ya cruzaste ese umbral. No necesitas que te vean arder para saber que estás vivo. Tu calma es la prueba, tu contención es la victoria, porque aprendiste que la fuerza no está en gritar lo que sientes, sino en sostenerlo sin romperte. Esa es la verdadera frialdad, no la del hielo, sino la del fuego que se ha vuelto sabiduría. No apagues tu fuego, aprende a ser su guardián, y cuando aprendes a ser tu propio guardián, ya no buscas refugio en nadie, porque descubres que tú eras el hogar. Durante años creíste que el hogar era un lugar, una casa, una persona, una voz que te hiciera sentir seguro. Hasta que un día entendiste que nada de eso te pertenece, porque el verdadero hogar no tiene paredes, tiene conciencia. El regreso a ti no empieza cuando todo mejora, empieza cuando te atreves a estar contigo incluso cuando todo se desmorona. Y ahí, en medio de ese derrumbe, es donde nace la nueva versión de ti. No la más feliz, no la más fuerte, sino la más real. Hay una soledad que no duele, la del que ya no necesita llenar su silencio con compañía, la del que se sienta frente al espejo y por primera vez no quiere escapar. Llegar ahí no fue fácil. Tuviste que morir muchas veces sin que nadie lo notara. Tuviste que soltar personas que amabas y versiones tuyas que parecían eternas. Pero en esa muerte silenciosa descubriste lo esencial, que el verdadero propósito no es que te comprendan, es que te sostengas. Dejaste de buscar quien te escuchara porque entendiste que el único diálogo que importa es el que tienes contigo cuando todo se apaga. Imagina que te miras al espejo, no con juicio, sino con ternura. Te ves cansado, con cicatrices invisibles, pero con una calma que antes no tenías. De repente te das cuenta de que no hay nadie más que convencer. No hay guión, no hay público, solo tú, observándote con la honestidad que tanto temías. Y entiendes que la vida no se trata de buscarte, sino de dejar de huir de ti. El hogar no está afuera. Nos enseñaron que el amor está allá afuera, que la validación viene del otro, que el éxito se mide en reconocimiento, y por eso pasamos años intentando encajar, intentando ser suficientes para un sistema que se alimenta de inseguridad. Pero un día, sin planearlo, algo dentro de ti se rinde. Te cansas de correr detrás de lo que nunca te llena. Y entonces pasa algo casi imperceptible. Empiezas a caminar más lento, a respirar más profundo,
a estar contigo sin tanto ruido. Y en ese instante, sin saberlo, regresas a casa. No a una casa física, sino a ese espacio interno donde ya no necesitas demostrar nada, donde puedes ser sin pedir permiso, donde tu paz no depende del eco, sino del silencio. Yo también busqué mi hogar en otros, en la aprobación, en el amor, en la mirada de alguien más, y cada vez que me perdía, culpaba al mundo por no entenderme, hasta que entendí que no era el mundo, era yo el que se negaba a quedarse quieto, yo el que buscaba respuestas afuera por miedo a lo que podía escuchar adentro. Y el día que me senté conmigo, sin música, sin pantallas, sin distracciones, descubrí algo que jamás había sentido. No necesitaba ser nadie más. Ahí, en ese instante, fue como si mi alma me abrazara por primera vez. Desde entonces entendí que no vine a aprender a amar a los demás, vine a recordar cómo amarme sin condiciones. La paz no se encuentra, se crea. Muchos creen que la paz llega cuando todo está en orden, pero la verdad es que la paz llega cuando tú dejas de necesitar orden, cuando aceptas que hay partes tuyas que tal vez nunca sanarás del todo, que hay heridas que ya no duelen pero tampoco se olvidan, que hay amores que se quedan pero cambian de forma. La paz no es ausencia de ruido, es la habilidad de no perderte dentro de él. Y cuando llegas ahí, te das cuenta de que tu vida nunca fue una guerra, sino un entrenamiento. Cada golpe, cada caída, era una instrucción del universo para que aprendieras a sostenerte incluso cuando todo tiembla. Imagina que caminas de noche, solo, por una calle desierta. No hay música, no hay voces, solo el sonido de tus pasos. A lo lejos ves una pequeña luz. No sabes si es una casa o un reflejo, pero algo dentro de ti dice, sigue. Cuando llegas no hay puerta, solo un fuego encendido en el suelo. Y entonces entiendes que no era un lugar, era tu propio corazón. Ese fuego, el mismo que intentaste apagar tantas veces, ahora te recibe sin exigir nada. No hay juicio, no hay promesas, solo la certeza de que ya estás en casa. El regreso al hogar interior no es una historia épica, es silenciosa, casi invisible. Sucede cuando ya no luchas por cambiar todo, sino que aprendes a bailar con lo que es. Te das cuenta de que el amor no se mendiga, la paz no se persigue, y la felicidad no se fabrica, se permite. Ahí ya no necesitas ser comprendido porque has comprendido algo más grande, que la vida no viene a castigarte, viene a pulirte. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Dejas de ser víctima para convertirte en testigo. Dejas de buscar salvadores porque te das cuenta de que tú siempre fuiste el guardián. Krishnamurti dijo, la libertad comienza cuando termina la comparación. Y cuando dejas de compararte con el ruido del mundo, descubres que tu simple presencia ya es suficiente. Ya no eres frío, eres fuego templado, eres calma con historia, eres la versión madura de alguien que sobrevivió a sí mismo. Y aunque el camino haya dolido, no cambiarías nada, porque sin ese caos jamás habrías regresado a ti. Visualízate ahora, de pie, mirando al horizonte. El viento sopla, pero ya no te empuja, solo te acaricia. No hay ruido, no hay miedo, no hay prisa, solo tú, respirando, y una voz interna que susurra, lo lograste. Volviste a casa. No hay viaje más valiente que el de regresar a uno mismo. Si este video resonó contigo, no lo compartas por impulso, guárdalo, revísalo cuando el ruido vuelva. Y si sientes que estas palabras tocaron algo que necesitaba ser recordado, suscríbete, no para seguirme, sino para seguir contigo.